glad to answer all the questions you were posing me. And yeah, that's it. Quiere agradecer al Festival Pantalla Pinamar, al embajado de Suiza y a los representantes de la prensa que están aquí y para hacerles las preguntas que él está dispuesto a contestar. Comenzamos con las preguntas entonces. Buen día, Patricia Daniel de Editorial Perfil y FM Carilo. En principio quisiera saber si el tema del film es como las picadas, como decimos nosotros acá, las carreras clandestinas de autos, ¿qué lo motivó a tomar ese tema como eje dramático? Y también quiero saber si es fácil o difícil filmar en Suiza. ¿Consigue financiación? Si hay apoyo estatal, que me cuente un poco ese recorrido. The drama is actually about a classic victim traitor drama, because it was in a certain time when I started developing the story, I read it a lot in the newspaper, that the media would talk about, they find always out of the perspective of the victim, and when they were talking about the traitor, it was actually basically quite superficial, and you wouldn't really get into the head of the traitor. They called him a killer, and when you get into a car, you don't actually kill somebody. It was an accident, and so I wanted to open this and get into the head of the traitor and understand how this person goes on with this dilemma after killing somebody. And el drama me tomó en realidad de algo que sucede frecuentemente en Suiza, algo que suele estar en los periódicos y en general se ve que los periódicos o los medios hacen del tema un tratamiento bastante superficial y siempre desde la perspectiva de la víctima. Y él lo que quería era tomar el tema, tomar este drama y tomarlo desde la perspectiva de la persona que está involucrada y que causa el accidente y que está en un automóvil y mata a alguien. And the other question, is it difficult to make film in Switzerland financial? We have got the National Film Fund, which is organized on the basis of you can apply for the National Film Fund, and you can also apply for the cantons. Switzerland has like 50 cantons, and each canton they put their own film fund. So you can actually apply these sections, but you can also apply for the TV, National Swiss TV. So this film was actually financed by the National Film Fund and the Regional Film Fund, and like some other small organizations, private organizations. Respecto de la pregunta del sistema de financiación del cine en Suiza existe lo que se llama el Fondo Nacional de Cine, a donde se puede solicitar subsidios, fondos para realización. También existen fondos cinematográficos de los cantones y también hay un fondo de la televisión. En este caso particular, esta película fue financiada con fondos del Instituto del Fondo Nacional de Cine y del Fondo Regional. Así, desconozco la relación que pueden tener los protagonistas en la película, pero al volver de la cárcel, luego de estar 4 años en la cárcel, cuando los padres
lo reciben, no vi alegría en ellos. La madre dice, apaga la aspiradora, le prepara 2 huevos fritos, le pone pimienta, ella le dice que, él le dice, no, le quiero más pimienta, pero no vi una madre que tuviera la alegría de recibir al hijo de no verlo 4 años, y el padre que inclusive dice, si quieres me quedo, si quieres vuelvo a trabajar porque tengo una reunión ahora. La parte afectiva, quizá en Suiza es así, yo conozco bastante suizos, pero me pareció un poco fría la relación del encuentro con los padres, definitivamente. This relation doesn't reflect this national Swiss pulse of how people are, but in this special case, these parents, they were incapable to approach the conflict of their son. They have got like, they try to avoid the problems, they try to put the problems away. Maybe this is a little bit like the Swiss, but it's always difficult to say in general as a nation, but especially maybe in this area when we talk about Zurich, out of Zurich, like small houses, and so the parents, they care much more what the neighbors think about them than how they deal with conflict inside the family. And of course, I mean, the mother is like, let's say, depressive in general, and she's not capable to give feelings to her son. So we could say also that in some constellation families, people are not able to talk about the situation. Bueno, no podría decir, no podría generalizar que las familias suizas son así. En esta familia en particular tienen dificultades para establecer relaciones y probablemente en esta zona en particular del sur, es donde se sitúa la película, donde es un lugar con casas pequeñas, con residencias familiares, y la gente es muy consciente de lo que piensa el vecino, tratan de evitar los problemas, tratan de evitar el conflicto, y el conflicto queda ahí congelado sin ser abordado. En esta familia en particular que se muestra en la película, la madre no puedo decir que es depresiva, pero realmente tiene dificultades para enfrentar la situación. I mean, in general, I mean, the people are not very expressive, like maybe here in Argentina, they're not, it's more a little bit like behind the cloud. People are like in the cloud inside, and they prefer to not in public, to show their feelings. En general se puede decir que la gente es más reservada, más cerrada. Probablemente aquí la gente es más abierta, más expresiva, y él puede decir en términos generales que en la sociedad suiza la gente es más cerrada, que se envuelve de alguna manera en una nube y tiene más dificultades para expresarse. Buenos días, felicitaciones por la película, me encantó. También me sumo a lo de recién al comentario anterior. Creo que es una película que en el fondo es de mucho contenido psicológico de los personajes. Y les quería preguntar si un chico que sale de la cárcel después de haber cometido un acto y matado a una persona, independiente de sus padres, como vos decís, de esta familia, si el Estado no le da una contención psicológica y prepararlo para integrarse nuevamente a los grupos que lo rechazan.
Indeed, I did a lot of research before while I was writing the script, and one part was also the interview with a psychologist who is like specialist in dealing with racers, tuners who were like who made an accident and killed someone. So this woman, this psychologist, she had interviews, around 300 interviews with these people, and when you have an accident like that, you automatically come into this. I would say you get into. You don't get into prison. You just first of all, it's like a decision of the government, of the justice to say this person, how was the gravity of the incident, how heavy is this incident. But basically, it's always about psychological support, and therefore they are looking after these people. And this woman, she told me it's very important for the character of the person that these people, they are divided into split personalities. When they have this accident, I mean it also happens in other accidents or other incidents in life, tough incidents, but in this special case, when you kill someone, you say to yourself, it was not me, it was somebody else, and then you're able to go into the car again and drive, even if you don't, it's more like the way of getting into daily life again, into normality again. You have to split yourself up to become again normal somehow. And that was actually... You mean the support of the government? Yeah. Bueno, él lo que dice es que hizo un montón de investigación psicológica de para entender este tipo de personajes, ¿no? Y trabajó con una psicóloga que investigó especialmente en estas personas que corren carreras, que tienen adicción a la velocidad y que corren carreras ilegales. Entrevistó a 3 personas que habían provocado accidentes en los que había muerto alguien, y lo que concluyeron, ¿no? Lo que le dijo es que estos personajes tienen una personalidad dividida, que es lo que les permite reincidir en esto de manejar a alta velocidad, y cuando se provoca un accidente, lo que sienten es que no fueron ellos, no fueron ellos los que causaron el accidente, fue otra persona, y eso les permite retomar la vida cotidiana y volver a manejar y volver a la velocidad. Ahora vamos a la pregunta. No, it's not the government. I mean, you know, it is the government. I mean, these people, the psychologists, they work for the government. Estos psicólogos con los que él trabajó para la investigación de la película trabajan con el gobierno y son los que se ocupan de dar apoyo, contención a las personas que sufren este problema. Me interesaría saber qué pasa con el cine en Suiza. Yo, por ejemplo, conozco de Argentina un director que fue acá como uno de los más conocidos, que fue Alain Tarner. Y en México conocí la filmografía de José Giovanni y de Max Ausberg. José Giovanni, que se dedicó a todo el cine negro y cine de mafiosos y de organización. O sea, ustedes tienen como una docena de directores, pero acá se conoce muy poco todo esto.
Y entonces, ¿qué cantidad de film? ¿Qué cantidad de film se hace por año? Yeah, we have got a rise of filmmaking each year due to also the possibility of digital cinema and also the National Film Fund. There's more money now involved, but and the tendency of, I mean, I can't really talk for all Switzerland, and you know, every year there's always different new generation coming up with other subjects, making films. But what I maybe can say, a tendency that it's more about social daily problems, political aspects, especially now when we talk about this right wing, the National Swiss Party, SVP it's called, which is got very strong in the last few years. So maybe this affects also filmmaking, so people became a little bit more political in this sense. Maybe Ursula May, for example, she's not typical Swiss, she's also Belgian, French, but she produced her last film in Switzerland, and so she's also well known now in whole Europe, and she's dealing a lot with social daily problems. Ursula May, maybe you know her. And there's just a new younger generation who is now coming up, and they are more they're showing much more without, you know, nice colors. It's just the grey side of Switzerland they show, and it's quite a depressing side of Switzerland. There's not the glorification of Switzerland's gold and milk and honey and chocolate. So it's maybe hopefully we're gonna be more critical again, you know. Bueno, lo que puedo decir es que hay una tendencia a un incremento en la producción cinematográfica, probablemente por la posibilidad de la producción digital y también porque hay más fondos para la producción. Así que esa es la tendencia. Ahora, por supuesto, está habiendo una generación muy diferente de la producción cinematográfica, una generación diferente de directores que se inclinan a mostrar problemas sociales, problemas de la vida cotidiana, problemas políticos, particularmente ahora con el fortalecimiento del Partido Nacional Suizo, el partido de derecha, y entonces están tratando apareciendo esta tendencia a mostrar más los problemas sociales. Ya no la gloria de la Suiza, del oro, de las vacas, del chocolate, de la leche, sino una mirada más gris. Y menciona a esta directora Ursula Mayer, que es conocida en toda Europa y ha filmado también en Suiza y acá también. ¿Cuál es la producción anual? The numbers? I don't know by heart, but I would say 60 some maybe. No sabe con certeza, pero aproximadamente 60 por año. Yeah, I mean, we have got like 4 times you can apply for the National Film Fund, and it's about, I think each time they apply, they produce about maybe 5 to 6, but this is just Swiss production. Then you have also co-production thing that I don't know exactly. Bueno, no sabe exactamente, pero bueno, como se pueden pedir los fondos al Fondo Nacional Suizo, pero esto cubre la parte más importante, pero también hay coproducciones de 20 personas. Tenemos muy poco tiempo y varias preguntas asignadas, así que les pedimos consideración en el momento de las preguntas. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Rolando Gallego, de Escribiendo Cine. Yo quería saber si el proceso de casting fue largo, si Max y Sabine fueron las primeras opciones para interpretar a Robert y Alice, si hubo trabajo previo antes del rodaje con ellos. For Robert, who is played by Max Hubacher, I heard about him at Berlinale. He had won one of the awards of an upcoming new talent. They select every year, like I think 6 or 7 actors from all over the world. And so he was in the videos, and then I saw a picture from him, and I thought, wow, he's got a really good face. So then I was looking at his last few 2 films he made in Switzerland, and I really had a very expressive physical work, how he works, you know, and he was only 17 when he made his last film, or 18, no, 17. So I met him a year before that, and for me it was quite, he actually talked, we wanted to meet for 1 hour, and then we talked 4 hours, and it was very intense, and so it was already for me clear that I would work with him. And so I had him already, didn't make a lot of castings before that. I just chose him, and because I knew I would work with him 1 year ahead, so I had time with him, meeting him every day again, and we had regularly discussions about his role. And the other, Sabine Timoteo, she's very well known in Germany. She had to start her career in Germany. Actually more well known in Germany than in Switzerland, but she is Swiss too, like Max. And for me it was also clear I would like to work with her, but of course this Liga, you don't make a casting anymore. You just hope that she will be in the film, and she liked the script. So I met her, we talked, and she just wanted to have, for her it was all about confidence. Is this directive? How does it talk to me? How is the feeling? It was more intuition about that she decided to work in this film. So I had her also about half a year before we started shooting. En el caso de Robert, este actor había recibido un premio a los nuevos talentos y estaba muy presente en los medios a raíz de este premio que recibió. Él vio las fotografías y decidió que realmente quería trabajar con este joven, que ya para ese momento había hecho 2 o 3 películas. Cuando hizo la última tenía 18 años, así que lo entrevistó, tuvieron una reunión que pensaba que iba a ser de 1 hora y terminó siendo una reunión de 4 horas, y él ya había decidido que se adaptaba perfectamente al personaje por su actitud física, la actitud física que había visto en las otras películas, así que así fue como se decidió que él tuviera el rol, con lo cual no hubo casting y tuvieron 1 año de trabajo previo para preparar el personaje. Y con reuniones regulares, conversando sobre el desarrollo del personaje. Y en el caso de Alice, Sabine Montel, que es una actriz que trabaja más en Alemania que en Suiza, si bien es suiza, también a él de entrada, por una cuestión más intuitiva que otra cosa, era la actriz que quería para este personaje, y se fueron acercando, pues se generó una relación de mucha confianza, y con ella tuvieron medio año de preparación del personaje. Tenemos un solo minuto, así que haga mucho que saber. Bueno, quería saber si el idioma utilizado en la película es el suizo, alemán o el alemán, y si es el idioma oficial o uno de los idiomas oficiales de Suiza, y por qué quería saber si el idioma utilizado en la película es el suizo alemán o el alemán, que es uno de los idiomas oficiales de Suiza, y por qué esta decisión.
language, and I mean, I can also speak French, but for me it's the main language where I work and I think, and with my co-author who is from Berlin, with the language was clear to write it in German, and then the actors who are they're able to speak a bit German also, but we decided to do it in Swiss German. Of course, it's more natural and authentic. So that was the vision. Bueno, el alemán, el suizo alemán es su idioma en particular, es el idioma en el que él trabaja y en el que piensa, y también es el co-guionista, de modo que y la actriz, si bien habla alemán, porque alemán de Alemania, porque trabaja mucho en Alemania, también es suiza, de modo que es un lenguaje natural para ella y era el idioma más común para todos. And the story is located in Zurich, around Zurich. My research was basically around Zurich, in the suburbs of Zurich. So, y también porque la película tiene lugar, se desarrolla en Zurich, así que toda la investigación que hicieron fue en la zona de Zurich, donde es común. KARIM, PATWA, un enorme placer haber compartido este momento con usted. Muchas gracias por esta